Bien, entonces les voy a compartir su proyecto de curso para el presente semestre, ¿ya? Permítanme, voy a abrir los archivos. Bien, observan el archivo PDF compartido. Sí, ingeniero. Vamos a agrandar un Sí, poquito. ¿Perdón? se puede ver. Gracias. Bueno, entonces, este es su proyecto para el curso semestre 1 2022 y es el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de Albert Caquot. Es decir, para el análisis de las solicitaciones
Vamos a usar el método de CACUOT. ¿Ya? Su proyecto contiene capítulos 1 al 7, hasta el 8, bueno, hasta el 7 lo que son los cálculos y como capítulo último, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué contiene cada uno de sus capítulos? Capítulo 1, introducción. Hay que describir los objetivos, los alcances, las limitaciones y datos del proyecto. Objetivo, ¿cuál es el objetivo? Realizar el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de CACUOT, ¿no? Como objetivo general. Ya dentro de los objetivos específicos pueden detallar, ¿no? Realizar el análisis de cargas de acuerdo a las normativas, estimar, bueno, no sé, la acción del viento de acuerdo a tal. O sea, van poniendo ahí todos los objetivos que se tiene en el curso. Alcance. ¿Cuál va a ser el alcance? Básicamente todo esto que estamos poniendo, ¿no? Análisis de cargas, sistemas estáticos, dimensionamiento en estado límite último y verificación en servicio. Pueden poner, por ejemplo, como limitación, se va a hacer la verificación en estado límite de servicio solamente de la flexión, ¿no? Porque podríamos verificar las columnas también en servicio y otros elementos. Van analizando y van poniendo el alcance y las limitaciones. Y luego los datos del proyecto. Los datos del proyecto va a estar en función a su número de carnet de identidad. ¿Qué quiere decir? Que cada proyecto va a ser individual, ¿no? Cada uno va a tener sus propios datos, tanto de geometría como de materiales y cargas. ¿De acuerdo? Este es el capítulo 1. Capítulo 2, geometría del proyecto. Estos son los datos iniciales con los cuales partimos, ¿no? Por ejemplo, materiales. ¿Qué materiales necesitamos para el diseño? Hormigón y acero. El hormigón va a ser H-2 seguido de su tercer dígito de carnet de identidad. Este 3 representa el tercer dígito de su carnet de identidad. Por ejemplo, 21, 23, el estoque. Acero, B500, aquí 4 es el cuarto número de su carnet de identidad, ¿no? Igual, lo que le salga, el complemento será, por ejemplo, B500S, B510S, B520S, etcétera. Obviamente no son valores muy reales en el sentido de que no hay, por ejemplo, acero de 510, 520, 530, nada, ¿no? Ahora la norma boliviana, por ejemplo, del acero es que todos usen acero de 500, pero con fines académicos y para que tengan su proyecto individual, van a adoptar esos valores. ¿De acuerdo? Cualquier duda, mientras vaya desarrollando, pregunten, ¿ya? Luego,
Nivel de control normal. Esto es por las normativas, ¿no? Como saben, en la ejecución hay un determinado o algún tipo de control y este control influye en lo que son los coeficientes parciales de seguridad. Para ello, ustedes van a adoptar un nivel de control normal, ¿ya? Vigas. El espesor de losa común en pisos va a ser 0. Otra vez aquí, ¿no? 20, 21, 22, correspondiente a su tercer dígito de su carnet de identidad. Y aquí pone que es maciza, losa maciza. ¿Ya? Hay dos tipos de losas, ¿verdad? Losas aligeradas y losas macizas o losas llenas. En este caso van a hacer puro con losas macizas. Columnas. 0.40 por 0.40 en desplante y disminuye 2.5 centímetros cada piso y a cada lado. ¿Qué quiere decir? Que si en desplante es 40 por 40, el siguiente va a ser 35 por 35, el siguiente va a ser 30 por 30 y así para el número de plantas que tenga. Para las cimentaciones, una tensión admisible del terreno de, aquí entra el nuevamente sexto número de su carnet de identidad. ¿Ya? El sexto número. Geometría del pórtico espacial, ver plano adjunto. Seguidamente les voy a mostrar su plano, tanto en planta como en elevación. Y la geometría igual va a estar definido en función de los números de los decímetros que corresponden al número de su cédula de identidad. Es decir, las dimensiones también va a estar condicionado por su número de carnet de identidad. Esa geometría les muestro luego en los planos. Capítulo 3. Análisis de cargas y sus combinaciones. Cargas permanentes es básicamente calcular el peso de lo que va a estar compuesto, ¿no? De los materiales por los cuales va a estar compuesto. Cargas variables. Uso, ambientes universitarios y oficinas. A continuación vamos a ver en el plano qué tipo de uso está destinado cada nivel, ¿no? Aquí de entrada están adelantando que van a ser de uso universitario y oficinas. Asentamiento. Se va a considerar un asentamiento de acuerdo a su número de carnet y de acuerdo a su valor. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a considerar el mismo asentamiento. Por ejemplo, para todos aquellos que su carnet de identidad termina en 1, en 2 y en 1, 3 y 5, el eje que va a tener asentamiento es el eje A. ¿Cuánto se va a asentar? 1 punto, segundo dígito de carnet de identidad. Para los que sus carnets terminen en 2, 4 y 6, el eje que se va a asentar es el B. Para los que terminan en 7, 8 y 1, el C. Y para los que terminan en 9, 0 y 1, el eje D. Cada uno va a adoptar su valor en función a este número de dígito de carnet. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ingeniero, cuando dice el eje B y el eje C, ¿a qué se refiere en la figura? ¿Alguna figura? Sí, vamos a continuación revisar en los planos, están ahí cuáles son los ejes, ¿ya? No, una pregunta. Ya, gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, disculpe. ¿Existe el material H29 y B590? No, no es muy convencional, ¿no? H29 puede ser. Al final el hormigón nosotros ponemos una resistencia característica y con eso diseñamos, ¿no? Puede ser 29, pero comercialmente, por ejemplo, el acero B590 no es muy, bueno, hasta donde yo sé prácticamente no hay, ¿no? Tal vez en otros países, bajo otras normas y demás. Aquí antes, por ejemplo, se utilizaba bastante el 420, pero la norma boliviana ahora exige que usemos aceros de 500. Los grandes importadores, productores como es Arequipa, ArcelorMittal, ahora Las Lomas, producen acero para nuestra normativa. Y si se fijan las barras de acero, van a ver ahí unas letras estampadas, toditos llevan 500. ¿Qué significa? Que son de 500 megapascales de resistencia a la fluencia. Como les digo, los números que ustedes van a poner es con fines académicos, ¿ya? Lo que les salga, ¿no? 510, 30, 40, 90, etcétera. ¿De acuerdo? Esto va a variar en un cálculo, ¿verdad? Y con esos vamos a continuar. No es indispensable que sea comercial o que exista, ¿verdad? Así es, o sea, no, esto es con fines de, como les digo, netamente académico, de cálculo, ¿ya? No, no significa que ustedes en el mercado traten de buscar un fierro de esas características, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ok, ¿qué más? Bueno, continuamos entonces. Capítulo 4. Sistema estático y solicitaciones de los pórticos. Hay que calcular las solicitaciones a flexión en sus envolventes. Ya vamos a explicar qué son las envolventes. Por el método de Cacot, formato A3. Solicitaciones a corte, igual, envolvente. Cacot, formato A3. Solicitaciones anormal, envolventes, formato A3. Solicitaciones a compresión compuesta, envolventes, ¿no? Todos tienen que ser al final, como el resultado final, las envolventes. ¿Qué son las envolventes? Son los valores máximos que podemos obtener después de haber analizado los diferentes estados de carga. ¿De acuerdo? Siguiente. Capítulo 5. Dimensionamiento en estado límite último por elementos. Es decir, diseño de viga, diseño de columna. Principalmente, no vamos a diseñar lo que son las losas, ¿ya? Dimensionamiento en estado límite último a flexión. Recubrimiento de diagramas sobre envolvente, papel transparente para sobreponer. Ya les voy a explicar igual a qué va a ir referido esto, ¿ya? Esto todavía más adelante en lo que es el diseño.
Igual, dimensionamiento en estado límite último a corte. Dimensionamiento en estado límite último a compresión compuesta. Dimensionamiento en estado límite último a adherencia y anclaje. Dimensionamiento en estado límite último de zapatas. El capítulo 5 básicamente lo que es diseño en estado límite último de todos los elementos. Capítulo 6, verificación en estado límite de servicio. Y la verificación que se va a hacer únicamente es de la flexión, para no hacer todo nuevamente, ¿no? Igual, lo que se tendría que hacer es verificar en estado de servicio, a corte, compresiones, adherencias, zapatas, todo, ¿no? Todo se tendría que verificar también en servicio. Hasta aquí termina todo lo que es el diseño y el penúltimo capítulo, 7, va a estar referido a lo que son los documentos constructivos. ¿Qué son los documentos constructivos? Planos estructurales, elevaciones y corte de los pórticos a una determinada escala, ¿no? Plano de vigas, columnas y fundaciones. Detalles constructivos. ¿Qué es un detalle constructivo? Es un dibujo en el que se especifica cómo se va a construir tal lugar. Por ejemplo, las uniones entre viga y columna, ¿no? Va a tener un detalle especial, ¿no? Transición, por ejemplo, entre zapata y columna, ¿no? ¿Cómo va a ir? Plano de encofrados. Se requiere para el vaciado del hormigón previamente hacer un encofrado, ¿no? Y el encofrado que normalmente ahora utilizamos son de madera. Ya hay también, por si acaso, encofrados de acero, ¿no? Con planchas metálicas fabricadas que también lo están utilizando. Planilla de armaduras y volúmenes de obra. Aquí hay que cuantificar qué tanto de acero necesitamos en todo el diseño que hemos hecho. Volúmenes de obra, ¿no? Hay que cuantificar cuántos son nuestras columnas, de cuánto por cuánto, nuestras vigas, losas, etc. Todo en volúmenes de obra. Pliego de especificaciones técnicas. ¿Cómo se va a ejecutar aquí? Principalmente el hormigón y el acero. Cuando es una construcción completa, todo material, todo ítem tiene una determinada especificación. Por ejemplo, hablemos de las puertas, digamos, ¿no? Las puertas van a ser de tal material, con tal resistencia, tienen que cumplir tales y tales ensayos. El vidrio, ¿no? Vidrio tiene que ser de 3 milímetros, con tales características, etc. Todo lo que se construye tiene una especificación técnica. En el caso del hormigón y el acero, mucho de esto está en lo que van a leer en la primera parte del texto, ¿no? Respecto a los materiales, tanto el hormigón como el acero. Y por último, capítulo 8, conclusiones y recomendaciones. Después de haber trabajado en todo su proyecto de curso, ¿cuáles son las conclusiones a las que han llegado, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones, puede ser de todo el proyecto, pero también principalmente haciendo énfasis a lo que es el método de CACOT. Y lo más importante, nota, todo el proyecto debe realizarse a mano, sin impresiones de computadora ni para los dibujos.
Así que desde ahora lo que tienen que ir trabajando es de forma manual. No voy a aceptar proyectos que no cumplan las especificaciones que se les está dando desde este momento, ¿ya? Tomar en cuenta. Bien, preguntas, dime. Una consulta. Posiblemente dijo que la entrega puede que sea presencial de acuerdo a disposiciones. Entonces, ¿tendríamos que manejar algún formato de hoja? Por ejemplo, carta A4 o oficio, tal vez, o por conveniencia. Por lo general, ¿no? No hay una reglamentación, ¿no? Es decir, nadie aquí nos dice los proyectos tienen que ser en oficio, tienen que ser en A4 o en carta. Lo normal, lo habitual, es que siempre manejemos en tamaño carta, ¿no? Estamos acostumbrados. Muchas veces los proyectos, los informes, en cualquier institución, en la universidad, etcétera, lo manejamos en tamaño carta. Entonces, trabájenlo en hojas tamaño carta. Y ya, como especifica ahí el tema de las solicitaciones, los planos y demás, seguramente son otros formatos, pero que se los puede comprimir o se los puede plegar de manera que se acomode a su tamaño carta, ¿no? O tal vez un poquito más al formato A4. Estoy bien, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más? Ingeniero, ¿y las tablas igual a mano? Como especifica aquí, todo el proyecto debe realizarse a mano, sin impresiones de computadora ni para los dibujos. Esas son las especificaciones que puso el ingeniero, ¿no? Como saben, como siempre les dije, aquí el profesor titular es el ingeniero Muñoz y bueno, él ve él define los lineamientos para todo lo que es la materia, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿y los planos? Pues todo. Ingeniero, una consulta. ¿Los planos son a mano entonces? Sí. Anteriormente les habíamos permitido que presenten incluso ya, bueno, los planos en AutoCAD o en algún otro CAD de estos que les ayude a dibujar, ¿no? Pero hasta eso empiezan a copiar, presentan los mismos planos, o sea, realmente se vuelve un descontrol, ¿no? Se vuelve un descontrol y bueno, lamentablemente no hay de otra más que exigir que hagan de forma individual. Esos son los malos antecedentes que se generan para que las exigencias también sean mayores. Dime. ¿Los planos tienen algún tipo de carimbo en específico? No, pueden ustedes ponerle un carimbo que vean conveniente. Ingeniero, disculpe, para todos los planos es el mismo tamaño, ¿no? De hoja en A3, para todos los planos. No, aquí probablemente esto ha debido, voy a consultar, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, escala A3, no sé si quiso especificar que sean toditos los planos en un formato A3 o tal vez poner aquí una escala correspondiente, ¿no? Una escala que corresponda. No hay tanto problema, estos detallitos voy a ir consultando y también voy a ir aclarándoles en su momento, ¿ya? Obviamente esto de los planos es la parte final, ¿no? La parte última. Está bien, Inge. ¿Qué más?
Entonces hay que usar tiralíneas y hay cosas así, ¿no? ¿Perdón? Hay que usar tiralíneas y todo eso, ¿no? Para trazar y así. ¿A qué lo denominan tiralíneas? Son como... Son como unos bolígrafos que tienen distintos números de 05, 02, distintas medidas. Ah, esto antes lo conocían como grafo. Sí, eso. Ya. Sí, bueno, ¿no? ¿Cómo hacen hoy en día su proyecto de, por ejemplo, de dibujo 2? ¿Cómo presentan sus proyectos? En mi tiempo era AutoCAD. En dibujo 1 eran grafos. Ya. De hecho, en mis tiempos era todo a mano, ¿no? Todo. Eso implicaba que si usas lápiz, pues igual, ¿no? Hay lápices de diferentes tamaños, ¿no? Si usas grafo, pues igual vienen por diferentes números. Y así, a manera de comentario, pues en ese entonces, dibujo 1, dibujo 2, básicamente eran proyectos a mano. Todo, 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 todo. Bueno, no es que tampoco hayamos sido unas épocas muy antiguas, pero en ese momento, en realidad ya estábamos en la transición de lo que era las computadoras, ¿no? O sea, ya había AutoCAD. eh, claro, el uso no era tan, tan habitual como ahora, ¿no? Las mismas posibilidades económicas, pues no a todos, por ejemplo, nos permitía tener una laptop, por ejemplo, ¿no? Ya hoy en día para ustedes es más habitual, más normal, si vale el término, a utilizar todas las herramientas digitales. Entonces, en ese entonces, nosotros todo desarrollábamos a mano, todo. Imagínense los proyectos de dibujo 2, ¿no? Hacerlo a mano. La materia de hormigón como tal, igual, ¿no? Todos nuestros diseños a mano, nuestros planos a mano, todo. Así es que si en algún momento me dicen es muy complicado y demás, pues sí, seguro, yo los puedo entender perfectamente porque yo también he trabajado de esa manera, ¿no? Pero nunca es una excusa para, para ponerse topes, ¿no? O para decir, no he podido porque era mano. Si planifican, se organizan todo, siempre se puede lograr y lograr a tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dudas más tienen? Ingeniero, Sí, ¿ese papel transparente sería papel cebolla o otro tipo? puede ser algún otro tipo si es que conocen, ¿no? Pero lo más habitual es el papel cebolla. ¿Qué sucede? Eso para transponer es para, de alguna manera, igual les voy a explicar, ¿no? Pero es, por ejemplo, vamos a trazar un diagrama de solicitaciones o vamos a tener una envolvente, ¿no? Y a esa envolvente define la cantidad de acero que vamos a necesitar en cada sección, ¿no? Y el acero, obviamente no todos los aceros tendrían que ir de un extremo hasta el otro, sino van a ser los que cubran estrictamente lo que se necesita en el diagrama de solicitaciones. Por eso a eso se refiere con recubrimiento de diagrama sobre envolvente en papel transparente para sobreponer. ¿Ya? Una consulta. Sí. Los planos, ingeniero, entonces lo vamos a tener que hacer en papel cebolla. Los planos, no, los planos lo pueden hacer nomás en papel normal, ¿no? Porque obviamente el papel cebolla es mucho más trabajo, ¿no? Sí, Inge, por favor, yo creo que en papel bond normal
igual hay tiralíneas, como dicen, de todos los tipos de grafos, igualito tienen los números, o sea, no hay ningún problema Sí, para sí. presentar. Además son más económicos, ¿no? No hay problema. Ingeniero, una consulta. El proyecto para presentar, ¿tiene que ser sí o sí en papel bond o podemos utilizar cuadernillos de tamaño carta, pero ya cuadernillo que viene? Cuadernillo. Pueden hacerlo en cuadernillo, ¿no? Pero no sé qué tanto les puede ayudar en el sentido de que, obviamente, la principal ventaja es que esto ya viene marcadito, ¿no? Para poder escribir recto y demás. Pero lo que algunas veces igual suelen hacer es, en las mismas hojas tamaño carta, por ejemplo, imprimir unas líneas cuadriculadas, pero bien bajitas, ¿no? Para que les ayude de guía para poder escribir. Porque los cuadernillos muchas veces son bien marcadas sus líneas y cuando escriben o cuando escriben con un bolígrafo no muy fuerte, muchas veces algunas cosas ahí se va perdiendo, ¿no? No es que se va perdiendo, sino, o para ponerles un ejemplo más claro, si escriben con lápiz sobre este papel cuadriculado, como lo llaman estos, el cuadernillo, en muchas líneas, muchas escrituras, no se entienden bien, ¿no? Se pierde el lápiz con la línea. Pero no hay problema, si les ayuda o los mejora, pueden hacerlo también en cuadernillo. Bien, si no hay más preguntas, les mostraré el plano, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. Dime. Si queremos utilizar un carimbo o un encabezado en las páginas, ¿podemos hacerlas estas impresas o tienen que ser a mano también? No, pueden hacer eso. Pueden darle ese formato, porque básicamente sería repetir eso las 200, 300, 400 páginas las que utilicen, ¿no? Y hacer eso de forma manual, pues no tiene mucho sentido. Pueden hacerse un formato con un encabezado si quieren, como les dije, incluso con unas líneas cuadriculadas así bien bajitos para que les sirva de guía, pero tampoco incomode a lo que van a escribir, y lo pueden ya sea imprimir o fotocopiar, ¿no? No hay problema. Bien, entonces paso a mostrarles su plano. Bien, ya están observando el archivo CAT. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí lo que está al lado izquierdo es el plano en planta. Esto es en planta y esto es en elevación. En planta, normalmente a todas las columnas se los identifica por ejes. Si se fijan, ¿no? Aquí, esto por ejemplo en horizontales para nosotros es el eje 1, el eje 2, 3 y 4. En el otro sentido,
están con las letras, ¿no? A, B, C y D. Por ejemplo, si hablamos de esta columna, ¿cómo tendríamos que referirnos? ¿No? Esta columna es la columna B2. Esta columna es C2, ¿no? Las longitudes están aquí acotados y es, por ejemplo, aquí 7 punto, un número. 7 punto, otro número. 7 punto, otro número. Estos números que están remarcados corresponden a su segundo dígito de su carnet de identidad. Este otro tramo al tercer dígito. Este otro tramo al quinto dígito. Lo propio en los otros ejes, ¿no? Aquí 6 punto, el séptimo dígito de su carnet de identidad. El sexto dígito de su carnet de identidad. El cuarto dígito. ¿Ya? Y aquí toditos dice LM2D, losa maciza en 2 direcciones, toditos. ¿De acuerdo? En elevación. Las alturas igual están definidos por sus números de carnet de identidad. Segundo dígito, primer dígito y tercer dígito. Uso. El nivel bajo, la planta baja, aulas. Siguiente, aulas. Y el último, oficinas. Entonces, para las sobrecargas de uso, básicamente tienen solo 2 tipos, ¿no? Solamente 2 tipos. Aquí dice, nota, debe considerarse la cifra de los decímetros de acuerdo al número de su carnet de identidad, ¿no? Lo que les he explicado, esto. Luego, la aclaración que LM2D es igual a losa maciza armada en 2 direcciones. Aquí hay algunos errores en la escritura, ¿no? Bueno, se puede corregir. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdón, de las oficinas al lado, ¿eso va a ser terraza o va a ser cubierta? Es el lado que no tiene. Si no se está especificando nada que sea terraza ni nada, directamente cubierta. Cubierta aquí, cubierta aquí. Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Qué más? Ingeniero, para Sí. la profundidad de las zapatas. Para la profundidad de las zapatas. El ingeniero sabe especificar, pero esto lo sabe poner en el dibujo, que se considere mínimo de 1.8 de profundidad para las fundaciones, ¿no? Al parecer aquí no lo ha puesto, no sé si la concepción es de que no va a haber, o bueno, el nivel del terreno no estaría muy alto y directamente
asumimos como el nivel total, estos 4.2. Voy a consultar ello, ya voy a coordinar y les voy a aclarar eso para la siguiente clase. Inge, ¿sí? ¿Lo va a subir estos documentos a su clase Zoom, Inge, por si acaso? Sí, les voy a compartir. Ya, gracias, Inge. Ok. Inge, el diseño que vamos a hacer va a ser de ¿cuál de los pórticos? Aquí está. Pórtico a calcular, el pórtico 2. Este pórtico. ¿Ya? Pórtico 2. Ingeniero, ¿va a ser las vigas T o vigas rectangulares? Vigas T. Normalmente son siempre vigas T. En realidad casi siempre deberías tomarse vigas T, ¿no? Pero algunas veces se lo simplifica y se lo calcula como viga rectangular. Pero en este caso no. Van a ser vigas T. Ingeniero, una pregunta. Sí. Como vamos a tener cubiertas, ingeniero, ¿va a haber algún diseño para las cubiertas o simplemente vamos a tomar su carga y diseñar las vigas? No, solamente las vigas. No vamos a entrar en el tema del diseño de la cubierta, ¿ya? Lo propio para las losas, ¿no? Aquí, por ejemplo, les estoy diciendo losa armada en 2 direcciones. No vamos a hacer el cálculo de la losa como tal. Simplemente para efectos de carga, ¿no? O sea, es importante tomar en cuenta el peso total de esta losa y las cargas que van a venir sobre la losa. Esas cargas lo transmitimos a las vigas. Una vez transmitido a las vigas, pues ya no tomamos más en cuenta la losa, puesto que el diseño de estas losas pues corresponde a su siguiente materia, ¿no? En hormigón 2 ya van a ver detallado el cálculo de esas losas. Entonces, la carga de la cubierta no consideramos ningún valor, ingeniero. No, claro que sí hay que considerar, pero es como asumimos directamente la cubierta, ¿no? Pero igual, solamente como una losa, ¿no? No todas las cubiertas, por ejemplo, son como vemos, ¿no? Cercha, calamina o cercha, tejana. Las cubiertas también pueden ser solamente losas, ¿no es cierto? Losas, pero encima llevan impermeabilizantes, ¿no? Porque si no, esto sería una coladera y el agua, la humedad pasaría a las oficinas. Entonces, si esto se quiere que sea una cubierta, se construye la losa y luego se impermeabiliza, ¿no? Y obviamente, si vamos a considerar, por ejemplo, cargas de nieve y demás, pues hay que considerar lo que le va a llegar a esta superficie. Solo como cubierta vamos a tomarlo, ¿no? Inge, las B, C y CD en esos vanos, ¿no? Y esta igual es una cubierta, ¿no? Cubierta. Y Inge, no hay volados, ¿no? ¿O estoy viendo? No hay. No hay. Y ingeniero, esas cubiertas son no accesibles, ¿verdad? En este caso, no accesibles, exactamente. Si fueran accesibles, ya sería como una especie de terraza, ¿no? Obviamente son no accesibles, pero siempre va a haber la probabilidad de que se haga mantenimiento, ¿no? Y había en la norma, ¿no ve? Cubiertas o terrazas accesibles a solamente mantenimiento. Ese sería el caso. Entiendo, ingeniero. Inge, la primera presentación, ¿hasta qué fecha va a ser? Eso también lo estaba pensando, lo voy a analizar y la siguiente clase les voy a dar ya la fecha. Voy a ver, voy a tratar de que ya sea una fecha que no tengamos que estar moviendo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto
a manera de reflexión, ¿no? Ponemos una fecha, llega faltando unos días, por favor, no hemos alcanzado, necesitamos más tiempo. Pasa otra fecha, por favor, no hemos alcanzado, seguimos necesitando más tiempo. La idea es fijar una fecha y cumplir. Entonces, si vamos a ir extendiendo, es como decir, si yo pongo como fecha de presentación 30 de marzo, ¿no? Como sé que van a pedir ampliación, yo puedo decirles, preséntenme el 20 de marzo, ¿no? Después del 20 de marzo van a pedir una prórroga, va a ser el 25, si no es 25 va a ser 30. Prefiero que no sea así y directamente darles una fecha fija y que no tengamos que estar recorriendo. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Sí, ingeniero. ¿Ya? Tenemos que siempre acostumbrarnos a eso, a tratar de... Por eso se les da las fechas, el programa, todo al inicio del curso, ¿no? Porque si no, yo les daría faltando 3, 4 semanas máximo y tal fecha presentación, ¿no? Pero no es bueno, es siempre mejor hacer nuestra planificación desde que estamos empezando, ¿no? Si en estos momentos yo les digo la fecha de presentación es el 30 de abril, uno ya sabe, ¿no? Estamos a 12 de febrero, tengo 2 semanas para hacer, por ejemplo, mis cargas, tengo otra semana para hacer mi predimensionamiento, en la siguiente tengo que hacer la solicitación, y así uno se planifica y cubre, ¿no? Cubre hasta la fecha de presentación. Bueno, les voy a adjuntar entonces estos archivos más, vayan analizando. Sin duda que conforme vayan avanzando es cuando van a ir surgiendo hartas dudas, ¿no? Hartas dudas. Y eso lo vamos a ir aclarando igual en clases o cuando gusten, pues preguntan, ¿ya? Ese es el otro detalle. Cuando lo dejan todo para las últimas semanas o para las 2 últimas semanas, ese momento están empezando a descubrir las dudas que hay, ¿no? Ese ratito quieren preguntar, solucionar todo. Bueno, entonces por hoy terminamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a continuar y vamos a hacer el cálculo de los pesos propios. Ya con estas perspectivas, es decir, ya su mente tiene que estar en su proyecto, ¿no? Y cualquier cálculo, empiecen. Conforme empiecen, van a empezar a aparecer las dudas y ahí es cuando tienen que venir a clases y preguntar. ¿De acuerdo, muchachos? Está bien, Inge. Inge. Muy bien, gracias por, bueno, hemos tenido una clase muy extendida, pero siempre, si por alguna razón igual, ¿no? Cualquier otro momento, si se presenta algún contratiempo o algo, les voy a avisar y luego siempre vamos a tratar de recuperar. Yo creo en sábados, no tienen clases en estas horas, ¿no? Después de las 10:30. Algunos creo que sí, Inge, pero la mayoría creo que no. Ya, bueno, esto igual excepcional, ¿no? No quiere decir que vaya a pasar cada vez. Siempre por ahí algún otro momento, pues algún pequeño contratiempo de por medio o algo. En caso de ser así, pues no voy a siempre decirles qué día se puede recuperar y demás, ¿ya? Bien, muchachos, entonces quedamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Se cuidan. Hasta luego. Inge. Sí. Inge, soy repitente con proyecto acabado y tengo algunas preguntitas. No sé si cuando termine la clase podemos resolverlas. Ya, no hay problema. Inge, ¿vas a iniciar el link o espero nomás aquí en sala? Ya, voy a terminarlo y luego te vuelves a conectar, ¿ya? Está bien. Aunque es un poquito tarde, pero ya. Espero sean rápidas. Ingeniero, Sí. ingeniero,
también tengo algunas dudas. ¿Podría entrar también, por favor? Ya, pero van a ser muy breves y al punto, ¿ya? Ya había sido el mediodía. Bien, con todos entonces, hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.